Atención pasajeros con destino a una vida saludable, próximo destino, columna de ciencias médicas a cargo del doctor Pascual Pimpinela. Un viaje con vos, el programa que te recomienda tu médico amigo de la radio. Pero ahora sí, doctor, vamos por ahí. Vamos. Ataquemos este tema que justamente tiene que ver con estar al filo de la muerte. Exactamente, es decir, vamos a hablar sobre el tema que arrancó esta semana con una movilización y que después de la movilización todos los medios lo tomaron y incluso ahora también ya lo tomó la Iglesia opinando y que aparentemente el 6 de marzo se va a debatir y que es un tema que indudablemente desde el punto de vista social va a marcar un antes y un después, porque si hacemos una revisión pero rapidísima, hace 10 años atrás, hablar del aborto era hablar de un delito y nadie discutía la cuestión desde el punto de vista legal, porque si lo buscamos en el Código Penal, vamos a encontrar que es delito contra las personas. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión en la cual hay que tener muy en claro, porque se debatió, es decir, para recordarle a la gente, en el año 2012, nosotros tuvimos el advenimiento de un nuevo Código Civil, ¿no es cierto? Y en ese Código Civil se debatió muchísimo sobre cuándo es el momento que se inicia la vida, porque era una cuestión muy trascendente. ¿Por qué? Porque la persona, ¿no es cierto? Es decir, cuando comienza la vida, desde el punto de vista jurídico es persona, y como persona va adquiriendo derechos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el más elemental y simple es de heredar. Entonces, por eso había que definir bien ese momento. Y se discutían 3 escuelas de pensamiento con respecto al inicio de la vida. Una de las escuelas lo que planteaba era que en el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y se genera la primer célula que se llama célula madre, ya hay vida. La segunda escuela, estamos hablando de escuelas biológicas, escuela científica en cuanto a la cuestión. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se le pregunta, digamos, cuando uno tiene que debatir estas cuestiones del orden jurídico, ¿no es cierto?, plantea las cuestiones de lo más básico de la ciencia, que es de lo biológico. La otra escuela biológica plantea de que no ese es el momento del inicio de la vida, sino que el inicio de la vida es el momento en que ya el embrión se implanta dentro del útero de la madre, que sería más o menos el día 14º, para darle una idea a la gente. Bastante rápido. Exactamente, porque va, la concepción por lo general ocurre o en el ovario, muy cerca del ovario, o en los primeros lugares de la trompa, y después va migrando hasta que llega al útero, y cuando llega al útero se implanta. Todo eso lleva como tiempo máximo 14 días. Por eso esa escuela biológica plantea que ahí empieza la vida, cuando se implanta, 14º. Y hay una tercera escuela biológica basada en varias cuestiones desde la biología, como son ciertos embarazos en los cuales el embrión es anencefálico, es decir, no tiene cerebro, y esas personas, es decir, cuando nacen, cuando ha ocurrido de que sigue toda la gestación, porque digamos no se dio cuenta de que se estaba ante un embrión anencefálico, cuando nacieron no pudieron sobrevivir. Entonces el hecho de esta tercera escuela plantea de que el momento de la vida es cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso central, y eso ocurre como máximo en el día 40 a 45 del primer día que hablamos de la concepción. Es decir, ahí empezaría la vida. Pero son 3 escuelas biológicas. Con estas 3 escuelas biológicas se debatió durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y se decidió que en la República Argentina se quedó con lo mismo que decía el Código de Vélez-Sarsfield. Es decir, el momento de la concepción, ahí empieza la vida. Es decir, en ese primer momento, el día 1, donde ese espermatozoide se junta con el óvulo y se genera la primer célula, ahí comienza la vida. Entonces ahí empieza la persona, desde el punto de vista jurídico. Y por eso el aborto es un delito contra las personas, porque es una persona. Por eso
yo he escuchado que se trata muy trivialmente y sin embargo son discusiones muy significativas. No es simplemente decir, bueno, aborto es una cuestión de tan simple que es una actitud. Sí, o un capricho religioso, simplemente, un capricho de los curas. Simplemente para decir, ¿no es cierto?, esto que fue un debate que llevó muchísimo tiempo, y no sé si ustedes se acuerdan, que el Código Civil, a su vez, fue por todas las provincias de la República Argentina, por todos los juristas que también opinaron con respecto al Código Civil, y que realmente fue un código muy, muy elaborado, porque aparte se necesitaba, digamos, todo, había un montón de leyes. Imagínense que desde Vélez Sarsfield, que estaba el Código Civil hasta la fecha, había un montón de cuestiones que poder, y muchísimas cosas nuevas que tenían que estar ahí en ese Código Civil. Y para comentarle a la gente, el Código Civil tiene un montón de cuestiones médicas dentro del Código Civil que antes no las tenía, como es el tema de la fertilización asistida, la donación de órganos, los derechos del paciente. Tiene un montón de cosas que antes no lo tenía el Código Civil. Es decir, que fue un tema muy reflexionado. Con respecto a este tema del aborto, como está dentro del Código Penal como delito de las personas, la decisión de esta perspectiva es que el día número 1 es el momento en que comienza la vida, es el momento en que comienza una persona. Por lo tanto, es un delito contra las personas. Por eso vamos a escuchar que mucha gente, claro, pero quiero decir que por eso mucha gente dice que no, esa persona que está por nacer, lo que se avasalla son los derechos de esa persona que está por nacer. Y por eso es una mirada desde esa perspectiva que están, digamos, en contra de la cuestión del aborto. Simplemente para explicar, no para decir que hay una postura, sino que para que sepa la gente desde qué lugar, ¿no es cierto?, cada uno de las posturas, cada uno de los que defiende, estamos escuchando gente que está pro aborto y estamos escuchando gente que está en contra del aborto. Entonces me parece que hay una cuestión, y más un poco también tomando la investidura de la facultad, tomando la investidura de la facultad, creo que la obligación es, desde el punto de vista científico, aclarar estas cosas para que la gente pueda decir dónde estoy. Ahora sí, porque dijimos que iba a ser debate. No, porque justamente es válido lo tuyo para que se entienda por qué el tema es la despenalización, justamente porque está penado. Claro, al estar penado, lo que se busca es la despenalización del aborto. Entonces está muy bien tu aclaración de contar por qué está penado. Está penado por todo lo que vos acabas de decir. Pero aparte hay otra cuestión, es decir, el Código Penal, el nuevo Código Penal se está discutiendo. Y sí. Se está discutiendo hoy plenamente el nuevo Código Penal, porque se merece una discusión. El Código Penal también ya está totalmente alejado de la realidad, y mi creencia es que probablemente desaparezca como delito. Por eso, esto es mi creencia, por eso no se trata como despenalizar el aborto, sino que se trata el tema, fíjate que el título del tema es interrupción legal del embarazo, y no despenalización del aborto. Bueno. Entonces ya esa cuestión nos puede estar diciendo que de fondo ya en el Código Penal, tal vez en el nuevo, no aparezca como delito. Recordemos que ya hubo una figura penal que se dio de baja, que es el infanticidio, que era ese momento en que la mujer, después que tenía a luz, tenía un brote psicótico, que era una psicosis puerperal, y que por lo general ahí ocurría que le propiciaba la muerte a su hijo, y tenía esa figura que era el infanticidio. Eso hace ya varios años que desapareció como delito. Es decir, estamos viendo una evolución desde esta perspectiva, y muy objetiva, porque ya digo, eso que antes era un delito, el infanticidio, ahora no está más en el Código Penal, y tal vez, como el tratamiento del tema que se está propiciando, ustedes lo pueden leer en cualquiera de los medios, no es despenalizar el aborto, sino que la interrupción legal del embarazo.
Yo creo que se abre todo un debate y a eso invitamos a la gente que escucha Un Viaje con Vos. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Planteo un par de preguntas para que charlemos en su próxima entrada, doctor. Por ejemplo, ¿qué opinan los médicos, no? ¿Qué opina usted también, no? Porque generalmente uno hace un compromiso como profesional para salvar vidas. En este caso, si vamos a alguno de esos criterios que usted proponía, no se trata de salvarla. También habría otra pregunta, ¿no? ¿Qué le sucede a una mujer que se expone? ¿A qué se expone una mujer a nivel salud cuando se somete a una intervención como esta donde se aborta, ¿no? Una vida? Es para pensarlo, incluso hasta las palabras. Incluso hemos tenido debates. Yo vine acá a debates a la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero invitado de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina, y como es un tema médico-legal, corresponde a mi cátedra. Ajá. Y realmente en la última oportunidad, que fue el año pasado, donde estaba todo este movimiento pro aborto representado, recuerdo que del auditorio una mujer, es decir, como se participaba libremente, es decir, podía cualquier persona plantear su postura. Algo me impactó fuertemente, que en virtud de lo que vos estás diciendo, una mujer dijo, los que propician el aborto no saben lo que significa abortar para una mujer. Ajá. Bien. Vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos para retomarlo, para volver sobre este tema. ¿Le parece, Tordo? En un ratito nada más, para que incluso la gente vaya masticando. Por eso lo planteamos como debate. Lo vaya pensando. Incluso de la mesa. Vamos a pedirle a la señora de la mesa, ya que son mayoría. ¿Qué opinan? Sí, hay caras, hay ganas de opinar. Pero vamos a la música, ¿sí? Porque se va terminando la primera hora de Un Viaje con Vos. Es un tema como que hay que pasarlo, me parece, hay que pensarlo seriamente. Es un tema pesado, me está pesando, le digo la verdad, un tema como este. Y me lo voy a sacar momentáneamente de encima para ir a la música, para distenderme y para pensar más tranquilo. Vuelvo al clásico, vuelvo a la música que cantamos en la cancha. Y este tema de Sergio Denis. Vamos a Sergio Denis. Así suena Sergio, en versión Sergio Denis, valga la redundancia, pero pensá cuando lo escuchaste en la cancha. Dale, ponelo, Piqui.